Muy buenos días. Continuamos con el segundo día de las jornadas del 40 aniversario. En primer lugar, me gustaría agradecer a los coordinadores, a Adela Altamirano y a Israel Expósito, la oportunidad de invitarme a participar en estas jornadas. En esta ocasión, además, voy a presentar a la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, a Marta Saavedra, que va además explicar en unos minutos el trabajo que hace desde su dirección general en relación al Gobierno abierto. Y también, si me permiten, hacer una pequeña o dar unas pequeñas palabras del importante papel también que hace el Instituto Canario de Administración Pública, que tengo el privilegio de dirigir. Recordarán en 2020, pero sobre todo con ocasión de la segunda reforma del Estatuto, si no recuerdo mal fue en 2018, la Ley Orgánica 1/2018. En 2020 hicimos unas jornadas, además veo personas aquí que participaron en aquellas jornadas en las que abrimos un espacio de debate y reflexión. Contamos además con muchos servidores públicos, muchos funcionarios, y en ese espacio de reflexión se trataron varios aspectos, varios elementos que siempre han tenido ese compromiso de poder desarrollar en la presente legislatura. Hoy habrán visto además, si no hace pocos días, que a principios de enero pues, asumiremos las competencias de costas y es precisamente el Instituto quien tiene ese papel fundamental, ese eje fundamental de formar y de sensibilizar a nuestros empleados para que estén preparados en esa asunción de nuevas competencias. Digo eso y porque se trataron más temas, además nos acompaña la directora general de Dependencia, hay un tema o un asunto o un aspecto en esa reforma que seguro que la directora lo sabrá, y son los derechos de ciudadanía, la renta de ciudadanía y otra serie de aspectos como la relación Canarias-Estado o el nuevo modelo electoral que sin duda son un reto para desarrollar en esta legislatura y seguramente espero que en la siguiente. Y lo que quería resaltar es precisamente ese papel que tenemos en el Instituto. Yo hago siempre, no sé si es algo parecido, pero es como una sala de máquinas, somos varias direcciones generales que formamos parte de esa sala de máquinas del Gobierno, de la comunidad autónoma y que tenemos la enorme responsabilidad de sensibilizar y preparar a nuestros empleados públicos de la mejor manera posible. Precisamente en febrero de este año, directora, si yo no recuerdo mal, firmamos el convenio de la Red Canaria de Gobierno Abierto, donde el Instituto tiene un papel clave, fundamental, de coordinar esa formación con ayuntamientos, con Cabildo, pero sobre todo también de la mano de la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana. Quiero, solo decir esto porque sí que creo que es importante, aunque estemos en la sala de máquinas, hay un equipo humano magnífico, contamos con magníficos profesionales y sobre todo con una buena materia prima que tenemos dentro de la Administración Pública en cuanto a formadores y funcionarios o empleados públicos. Yo, sin más, les paso ahora a presentar unas breves palabras de la directora general, de Marta Saavedra, y después ella tomará la palabra para hablarnos de Gobierno Abierto. Marta Saavedra Domene, que es directora general de Transparencia y Participación Ciudadana en el Gobierno de Canarias, es diplomada en Turismo por la Escuela de Turismo de la Caja de Canarias y ha venido y se ha dedicado a la gestión cultural, con una labor profesional mayoritariamente, tanto en la empresa privada como en la pública, concretamente como gestora de audiencias en la Fundación Canaria de las Artes Escénicas y de la Música del Cabildo de Gran Canaria. Políticamente siempre ha estado vinculada a la participación ciudadana, siendo miembro de la Dirección Regional del Partido Socialista en Canarias desde el 2017, como secretaria de Democracia Participativa y en la actualidad de Programas y Estudios. Coordinó la redacción del programa electoral del PSOE de Canarias en 2019, fue además portavoz del PSOE en la Junta de Distrito de Ciudad Alta entre 2011 y 2015 y también ha sido miembro de las candidaturas al Cabildo de Gran Canaria en 2011, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 2015 y al Parlamento de Canarias por la primera lista de circunscripción autonómica en 2019. Como directora general ha participado en numerosos foros y congresos de Gobierno Abierto de ámbito nacional e internacional, destacando el Congreso Internacional de Transparencia de 2021, la Conferencia Anual de Reutilización de la Información del Sector Público, ASEDIE 2021, la presentación de la Red Canaria de Gobierno Abierto en el Foro de Gobierno Abierto de Alemania y
como ponente del panel Participación de la Sociedad Civil y Gobernanza de las Políticas de Gobierno Abierto a nivel nacional, regional y local en España. Esto además fue en el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, celebrado el pasado año en Colombia, el CLAD, que seguramente lo conocerán, el CLAD 2021, donde además expuso el convenio interadministrativo de la Red Canaria de Gobierno Abierto. Pues yo, sin más, le doy la palabra a la Directora General de Transparencia, Marta Saavedra. Directora, cuando quiera. Muchísimas gracias, Eva de Anta, compañera, directora del ICAP, con la que tenemos tanta labor en relación en nuestras dos tareas, tú desde el Instituto, yo desde la Dirección de Transparencia. Esa Red Canaria de Gobierno Abierto sería imposible que existiera sin la colaboración del ICAP, porque nos favorece para que podamos desplegar la cultura del gobierno abierto y la formación, que es tan importante entre nuestros empleados y empleadas. Gracias. De entrada, decirles que vengo con la voz un poquito perjudicada porque he cogido frío, no vayan a pensar que me fui de fiesta. Quiero agradecer también a la organización de estas jornadas por hacerlas, porque me parecen muy interesantes. Ayer estuvo aquí la plana mayor de nuestros principales representantes de la historia de nuestra democracia en Canarias, y es para mí un orgullo pues estar hoy aquí con ustedes, ¿no?, para hablarles de Gobierno Abierto en representación del trabajo que se hace desde el Gobierno de Canarias y concretamente desde la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Vengo a hablar de la estrategia de Gobierno Abierto que hacemos en Canarias desde la Consejería, y antes de empezar pues me parece importante pues que nos situemos, ¿no? La Dirección de Transparencia y Participación Ciudadana pues se enmarca, como todos saben, en la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. Depende también de la Viceconsejería, como no, de Administraciones Públicas y Transparencia, y cuenta con dos servicios. Es una dirección general muy pequeñita, apenas cubre el 1%, si llega, del presupuesto de esa consejería. Y tiene dos servicios, como les decía. Uno es el que regula y gestiona toda la parte de los registros de las entidades jurídicas, que son tan importantes para la participación ciudadana, como puede ser el registro de asociaciones, de fundaciones, de colegios profesionales, academias, reales academias de Canarias, y aparte, porque me lo encontré allí, no sé por qué, pero es lo que me ha tocado, el registro de parejas de hecho, que siempre lo cuento anecdóticamente, ¿no? Por otra parte, existe otro servicio, que es del que me voy a centrar hoy más, que es el Servicio de Asuntos Generales y Participación Ciudadana. Esa es la nomenclatura que tiene y que hemos venido heredando. Dentro del mismo podemos destacar que se llevan a cabo importantes acciones en Gobierno Abierto, es decir, nosotros regulamos, ejecutamos las políticas de transparencia, de participación ciudadana, de buen gobierno, de datos abiertos, y también la de responsabilidad social corporativa de las empresas públicas. Estoy viendo por aquí a David Padrón, que me acompañó en la presentación de la guía. No te había visto, gracias, estabas ahí sentado. Porque hicimos un trabajo muy interesante regulando el buen gobierno que tienen y la ética, ¿no?, con la que tienen que dirigirse nuestras empresas públicas en este ámbito de la sostenibilidad. Pero otra de las cuestiones que hoy he destacado en esta presentación es que también llevamos la organización del proceso electoral. Por lo tanto, aunque nuestro presupuesto sea muy pequeñito, los parlamentarios sabrán que cada 4 años se incrementa debido a que nos tienen que inyectar esa cantidad de dinero necesaria para lo que es toda la organización del proceso electoral y toda la parte de la subvención a los partidos, obviamente. ¿Por qué me he querido hoy parar a hablar de la organización de los procesos electorales antes de empezar a hablar de Gobierno Abierto? Pues porque me parece significativo que, llamándose las jornadas de desafíos y de retos a los que nos enfrentamos, nosotros en la Dirección General, a mi llegada en la 10ª legislatura, uno de los principales retos, o mejor dicho desafíos en este caso, fue tener que replantear cómo se venía haciendo toda la organización de las elecciones, dado que, como todos saben, en el artículo 56 del Estatuto de Autonomía aparece ya, por supuesto, recogida la potestad que tiene nuestro presidente de convocar elecciones en un periodo de algo más de 50 días. Esto supone para la Dirección General, pues, totalmente una revolución. Hay que parar máquinas con el poco personal que tenemos, pero teníamos que tener estandarizado un protocolo, como así hemos ya diseñado, para que, de darse el caso, que no digo que se esté dando, y tener que ir a unas elecciones sin concurrencia con el Estado o con el resto de autonomías,
pues tuviésemos esa capacidad y esa estandarización del procedimiento. Para lo cual, antes de seguir, pues simplemente agradezco al equipo, a mi equipo maravilloso de la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana y sobre todo a Celia Martín, su jefa de servicio. Para empezar, una frase. Ya les advierto que las presentaciones que hago, y esta sala es, bueno, es una sala de gran solemnidad, ¿no? Pero ya lo digo de antemano para que no les choque, mis presentaciones son pues bastante alegres y muy pop en cuanto a los colores, y por eso Abraham Lincoln lo he customizado de esta manera. Pero para empezar, hoy, como les decía, me gusta hablar de democracia, cuando acudo a los foros, de democracia participativa y deliberativa. En la gestión pública cada vez más va teniendo valor este concepto, como saben, y creo que también tenemos que hablar de la ética, de nuestra obligación como decisores políticos, de tomar todas nuestras decisiones encaminadas al diseño y ejecución de las políticas públicas bajo el prisma del gobierno abierto. Entonces, he traído hoy esta frase, que no sé si se leerá en la pantalla, pero es súper conocida, todos los que estamos aquí la conocemos, y siempre ha estado muy citada, que es el gobierno por el pueblo, del pueblo y para el pueblo. Esta frase se supone que cierra, no del todo, porque tiene una continuidad que desvelará el final, pero esta frase todo el mundo la menciona, todo el mundo la conoce. Esta frase es muy importante y se enmarca dentro de un discurso muy pequeñito, de escasa duración. Creo que Abraham Lincoln no debió tardar más de 3 minutos en pronunciarlo, pero es un discurso emotivo y es un discurso que llegó a los corazones de todos los que le estaban allí escuchando, por las circunstancias en las que se dio. El discurso se pronuncia en un acto homenaje a los soldados caídos en la batalla de Gettysburg, que supuso una importante victoria para el norte sobre el sur, y esto fue algo que realmente sentaría las bases, este discurso, de la democracia de los Estados Unidos de Norteamérica. La anécdota también que quiero contar con esta frase es que la pronuncia justo después de otro discurso que le precede, por parte de Edward Everett, que en aquella época tenía fama de ser un gran orador en el Senado, y el pobre hombre no se le ocurre otra cosa que hablar 2 horas y media, antes que Abraham Lincoln, que habló 3 minutos. Por eso lo bueno, si breve 2 veces bueno, que también se decía el amigo Quevedo. Así que voy a continuar con la presentación sin intentar aburrirles mucho. ¿Cuál es el marco normativo? Bueno, intentaré ir lo más rápido posible. El marco normativo del gobierno abierto es muy sencillo. Nosotros en Canarias, como todos saben, tenemos la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, una ley del año 2014, y teníamos previamente, en 2013, la ley estatal, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. En Canarias es solamente de acceso a la información pública y de transparencia. Pero además, ya en el año 2010, habíamos sido pioneros en Canarias por haber aprobado la ley para el fomento de la participación ciudadana. Esta ley, digo que es pionera en España porque apenas coincide con otra ley que salió en la misma época, que es la ley valenciana. Y esta ley es una ley que yo la llamo una ley pues muy aventurera. Ha pasado por numerosas peripecias, no me detendré mucho tampoco, pero como anécdota les puedo contar que nosotros en esta legislatura, a través de un decreto en el año 2020, también se acordarán los parlamentarios presentes, tuvimos que modificar algunos de sus artículos, porque el registro de participación ciudadana estaba planteado en la ley de una manera que era totalmente impracticable, es decir, no favorecía la participación. Por eso es muy importante que sepamos que cuando pasamos a la parte ejecutiva a veces pues hay que asumirlo y que las cosas pues se tienen que ir modificando como la vida misma, ¿no? Y adaptándonos a las realidades sociales. Y por último, en lo que respecta a la apertura de los datos, y a la reutilización de la información pública del sector público, el 2 de noviembre del 2021 se aprobaba por un Real Decreto, pues se transpusieron una serie de directivas de la Unión Europea y una de ellas era la relativa a los datos abiertos y a la reutilización de la información del sector público. Bien, nosotros antes de continuar, decirles que cuando llegamos a la Dirección General observamos que se daba un cumplimiento sobre mínimos, ¿no? Teníamos estas leyes y más o menos había una actividad que se venía realizando, cumpliendo, considero que se hacía algo, sí, había muchas ganas de hacer cosas por parte de los funcionarios, así lo percibí, pero realmente teníamos un portal de transparencia para cumplir con la ley, obviamente,
bastante limitado en cuanto a lo tecnológico. No había portal de participación ciudadana, no existía. Se situaban las iniciativas normativas a través de un enlace, se podían enviar las aportaciones, eso era todo. Había también un portal de datos abiertos que venía de ser, por cierto, modificado en el 18, se había creado en el 15, y era muy sencillo, tenía 145 conjuntos de datos, nada más. Y además hicimos una encuesta en el ámbito interno y vimos con los empleados públicos y las empleadas públicas que había ese desconocimiento sobre lo que era el gobierno abierto, pero muchas ganas de que hiciésemos cosas en ese sentido. Entonces, nos pusimos manos a la obra para desarrollar una verdadera estrategia de gobierno abierto para Canarias, que se convirtiese también en un eje de actuación transversal para todo el gobierno, es decir, no solamente ceñirnos a algo que fuese en un solo compartimento, sino que pudiésemos trasladarlo a esa nueva administración moderna que requiere de esa transversalidad, ¿no? Entonces, bien, pues ¿cómo lo hicimos? Pues teníamos que conseguir ser capaces de llegar a ejecutar acciones, pero que además fuesen medibles, fuesen tangibles, que realmente se pudiese decir que las políticas de gobierno abierto en la 10ª legislatura se estaban llevando a cabo, ¿no? Y se pudiesen medir. Entonces, desde un punto de vista teórico, nos encontramos con varias definiciones sobre las cuales partir. Tampoco me entretendré mucho. Tenemos la de la OCDE, que nos habla de lo que es la cultura del gobierno abierto, como una cultura de la gobernanza que se fundamenta en políticas públicas innovadoras, sostenibles. Ya empezamos a incorporar toda esa terminología. También la Alianza Internacional de Gobierno Abierto nos había dado ya una definición donde evidentemente hablaba de que la administración debía ser transparente, debía rendir cuentas, pero además tenía que dar un amplio margen de participación a la ciudadanía, ¿no? Y decía en los asuntos que a esta le interesan. Pero con la definición que nos quisimos quedar en ese momento fue con la de Don Tapscott, que fue la que nos pareció la más amplia y con la que más nos sentíamos identificados, que dice que un gobierno abierto es un gobierno que abre sus puertas al mundo, que coinnova, tiene capacidad de coinnovar con todos, especialmente con la ciudadanía, comparte recursos que anteriormente estaban celosamente guardados y que aprovecha el poder de la colaboración masiva, la transparencia en todas sus operaciones. No se comporta como un departamento o una jurisdicción aislada, sino que se abre y además es capaz de crear con una nueva estructura que además sea capaz de crear redes de colaboración. Y en esto, vuelvo a mirar al director, a David Padrón, sabemos que estamos en la línea de lo que sería la administración sostenible, aquella que tiende redes, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de gobierno abierto, ¿de qué estamos hablando? Para sintetizar, hablamos de transparencia y de rendición de cuentas, obviamente, es decir, generar confianza entre la ciudadanía. También hablamos, por supuesto, de fomentar la participación y la colaboración ciudadana, es decir, generar interacción con nuestra ciudadanía y con amplias posibilidades, por tanto, para avanzar en la innovación de la gestión pública. Pero además hablamos de abrir los datos. Esto es muy importante. Ejercicio práctico en la apertura de los datos. Esto que ven aquí, tan sencillo como esto, son los pilares del gobierno abierto. También queríamos un poco pasar a la acción a partir de un planteamiento mucho más técnico, por supuesto, como el que notaban los expertos, y cogimos la espiral de gobierno abierto de Ortiz de Zárate. Significa poder plasmar estas ideas a lo práctico. Ortiz de Zárate nos dice que en la cultura del gobierno abierto no hay que avanzar linealmente, unidireccionalmente. Tenemos que hacer círculos abarcando cada vez mucho más terreno y que estos círculos no se terminan nunca de cerrar hasta que no llegues al propósito que persigues. Por tanto, en esta espiral logarítmica podemos ver que hay dos ejes en amarillo. Uno de ellos es el vertical, se refiere al buen gobierno, ¿vale? Es el que se realiza dentro de la propia administración en la implementación de la cultura del gobierno abierto entre nuestros trabajadores, en donde los valores de integridad, de rendición de cuentas nos llevan al cambio cultural. Y después, fíjense que les dije que habíamos hecho esa encuesta donde ya analizábamos cuál era el comportamiento. Y después, un eje transversal, un eje que cruza el eje vertical y este es el que se dirige hacia el exterior, hacia lo que hay ahí afuera, hacia donde está la ciudadanía. Y en este eje, por supuesto, los valores son la colaboración, la transparencia y la participación ciudadana. Es el eje que decimos de la gobernanza pública.
Avanzamos, por tanto, hacia un verdadero cambio cultural, pero ¿qué nos falta? Primero, tener las metas definidas. Con este avance, con este sistema, con este modelo de espiral, a donde llegamos es a conseguir la confianza y la legitimidad que se había perdido a principios de la segunda década, sobre todo, hacia la buena gestión pública. Es nuestra obligación gestionar bien, ¿verdad? Hacer una buena gestión pública, pero también hacia la corresponsabilidad, o sea, el necesario compromiso, que es otra de las palabras que en gobierno abierto se repiten y mucho. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué necesitamos? Siempre vamos a necesitar que en el core de todo esto estén los datos. Esto es algo que el propio consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, siempre lo dice, siempre lo repite, y tiene razón. No se concibe una toma de decisiones que no esté basada en la certeza de los datos. Por tanto, los datos en el centro de esta espiral. Bien, ¿cómo activábamos el gobierno abierto? No podíamos dejar pasar, por supuesto, a la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Imagínense esa pista central del circo en esas películas de nuestros padres, ¿no? Donde había varias pistas. Nosotros estábamos en una pequeñísima pista paralela, pero en la pista central, ¿qué estaba ocurriendo? Pues estaba ocurriendo el principal eje de acción política de nuestro gobierno, la elaboración de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, que se vio afectada por las circunstancias posteriores del 2020 con la pandemia o incluso el volcán, que hizo que se retrasara evidentemente la firma, porque se firmó el 2 de diciembre del año 2021 en el Auditorio de los Jameos del Agua. Pero es verdad que la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, no voy a entretenerme mucho en ella, tiene una serie de dimensiones que la afectan, que la atraviesan. Y la que más nos afecta a nosotros, obviamente, es la de la gobernanza pública. La gobernanza pública presenta una serie de retos región. Y en los retos región nos dice que uno de los principales retos es solventar, superar las barreras que nos ha traído consigo la administración heredada, la administración hacia la que queremos, un poco que queremos ya superar, un concepto weberiano de la administración impersonal, alejada de la ciudadanía, burocrática, estática, y avanzar, por supuesto, a esa nueva administración mucho más ágil y moderna. ¿Cómo lo conseguimos? Pues a través, dice, esto no lo digo yo, es que lo dice la agenda, a través del eje del gobierno abierto. Es decir, nosotros tenemos como meta poder implementar una política aceleradora, que es el eje del gobierno abierto, a través de la transparencia, de la participación ciudadana y de la apertura de los datos en todas aquellas acciones que llevemos a cabo a la hora de querer conseguir nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Por tanto, haciendo todo esto, curiosamente, la Dirección General y esta Consejería está trabajando por la consecución del ODS 16, que es aquel que pretende sociedades justas y pacíficas, en parte, en buena medida, gracias al fortalecimiento de nuestras instituciones, y el ODS 17, que es el de tender líneas y redes de colaboración, alianzas que decimos. Por tanto, dentro de los objetivos que nos marcábamos, sabíamos que teníamos que crear un espacio de acción interactiva con la ciudadanía, un espacio para poder desarrollar un intercambio a través de un portal de gobierno abierto en donde la ciudadanía conociera los valores de la transparencia, de la participación, de la apertura de los datos. Crear ese espacio era necesario. Promover también la consolidación de un espacio para abrir y reutilizar la información pública de Canarias, y teníamos la intuición, pero además lo sabíamos, que Canarias tenía todas las condiciones en ese momento para llegar a ser el gran referente nacional en datos abiertos. Además, quisimos contribuir a incrementar los niveles de transparencia en Canarias, es decir, no solamente que el gobierno de Canarias fuera transparente, sino ejercer un impacto en el resto de las administraciones, ¿de acuerdo? Que todas las administraciones de Canarias, cabildos, ayuntamientos y más allá, por supuesto, fundaciones, etcétera, fuesen transparentes, adquirieran esta cultura. Y por último, contribuir al empoderamiento de la ciudadanía. Queríamos que la ciudadanía realmente asumiera su compromiso con la participación en el diseño y en la toma de decisiones. Paralelamente a todo esto, nosotros pues teníamos unos compromisos fijados, un entorno que también no nos es ajeno y que nos afecta, que es la dinámica que se está llevando en Gobierno Abierto desde el Gobierno de España, a través del Ministerio de la Función Pública y Hacienda. Bien, este ministerio pues contribuye a través de la Dirección General de la Gobernanza Pública al cuarto plan de Gobierno Abierto que se tiene con la Alianza Internacional de Gobierno Abierto. Por tanto, las autonomías tenemos que colaborar con una serie de compromisos. Nosotros dijimos, bueno, no vamos a ser muy pretenciosos, solamente hay comunidades que se comprometen con 7, 8, pero nosotros nos comprometimos solo con 2. ¿Cuáles son estos 2? 1, la creación de una red canaria de gobierno abierto, y 2,
la centralización en un único punto de acceso de los datos abiertos de las distintas administraciones públicas de Canarias. Por cierto, incluyendo las de este Parlamento, si así lo desean. Cuando quieran se pueden federar con nosotros, aprovecho para decirlo. Bien, respecto al primer compromiso, la Red Canaria de Gobierno Abierto que Eva de Anta mencionaba antes. Efectivamente, firmamos el convenio en febrero de este año. Es un convenio de cooperación interadministrativa que tiene como propósito fundamentalmente pues, transmitir la cultura del gobierno abierto entre las administraciones públicas para que empleados y empleadas públicas se formen, incorporen esa manera de trabajar y la trasladen, por supuesto, a la ciudadanía. La red cuenta con una comisión de seguimiento, se reúne periódicamente, pues 2 veces al año, y está constituida por, desde la Dirección General de Transparencia, tenemos la colaboración inestimable del ICAP y de la Dirección General de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible. El ICAP, por cierto, nos proporciona la plataforma formativa para los empleados y empleadas públicas. Los 7 cabildos insulares, fundamental, todos se adhirieron, y a través de la Federación Canaria de Municipios, la FECAM, conseguimos que los municipios se vayan adhiriendo a la red, es decir, también se ocupan de contactar con los municipios y poco a poco ya se están anexionando a este convenio, ¿no? El segundo compromiso que les decía, el gran orgullo ahora mismo de esta consejería, de este gobierno, la centralización en un único punto, no, me he pasado, perdón. Pero realmente es la centralización en un único punto de acceso de los datos abiertos de las administraciones públicas de Canarias. ¿Cómo lo hacemos? Con esta marca que ven aquí, Canarias Datos Abiertos, que es el portal de datos abiertos de Canarias, un nuevo portal que presentamos en el año 2021. Importante decir que se debe gracias a un trabajo colaborativo, de nuevo, tender alianzas, tender redes. Teníamos 145 conjuntos de datos en el gobierno de Canarias, pero queríamos dar el salto. Entonces, ¿qué hicimos? Federarnos con el ISTAC, con GrafCan, con SITCAN, para tener el mayor portal de datos estadísticos y geoespaciales, entre otras cosas, y que todos se unificaran en el portal datoscanarias.es. Y pues recibió numerosos reconocimientos desde el principio e incluso hemos llegado a recibir un premio que nos tiene muy contentos, que es el premio ACEDIE del sector de la información pública de España, ¿no? Bien, como les decía, además con esto damos cumplimiento a una de las directivas de la Unión Europea. Pocas comunidades autónomas lo han podido hacer. Nosotros ya lo hemos logrado, esta centralización. Caminamos para la federación, obviamente, pero estamos en el camino. Bien, en las líneas de estrategias, a la hora de decir cómo vamos sacando adelante pues en el día a día el gobierno abierto en Canarias, en primer lugar sabíamos que teníamos que pues, diseñar una cultura de gobierno abierto con sus marcas propias. Gobierno abierto es una marca propia y después todos y cada uno de los aspectos, de los pilares del gobierno abierto de los que les hablaba, tienen pues también sus peculiares diseños. Avanzamos hacia una cultura de diseño fácil y sensible, porque gobierno abierto es gobierno fácil. Ya está bien de ponerle las cosas complicadas a la gente. Por tanto, avanzamos hacia una cultura clarita en torno a que sepan de lo que estamos hablando, y el diseño es importante. También otra de las líneas de estrategia fue apostar por la inversión tecnológica y la colaboración con otros departamentos. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, fundamentalmente hemos dotado durante estos años de muchos recursos en tecnología a los portales. El otro día estuve mirando y nosotros hemos invertido 200.000 euros solamente en los portales de gobierno abierto, pero sobre todo lo importante es que hemos hecho muchos contratos con empresas no excesivamente grandes, ¿no? Que nos dan soporte y nos ayudan en el mantenimiento de los portales, porque es necesaria esta colaboración administrativa con el sector privado y nos sentimos pues, orgullosos de haber podido un poco colaborar en eso, a que estos portales, gracias a esos contratos, también hayan salido, aparte, por supuesto, de la colaboración inestimable de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. Tengo que decirlo, que sin ellos no habría sido posible nada de lo que estoy hablando hoy. Bien, la colaboración con otros centros directivos, porque hemos protocolarizado también los procedimientos. Faltaba un poquito de homogeneización, tener los criterios claros para entre todos los departamentos, tener muy claros los conceptos a la hora de subir la información de la publicidad activa al portal
y del tratamiento de las solicitudes de acceso a la información pública. Por tanto, las unidades responsables de la información pública que están reguladas en la Ley 12/2014, en la de transparencia, estamos ahora en coordinación y en reuniones periódicas con ellas, y también hemos creado las unidades responsables de participación ciudadana y de apertura de datos, de manera que todos los departamentos, cuando quieren subir al portal de participación alguna iniciativa, tienen un responsable en cada departamento. Lo mismo ocurre con los datos abiertos. Y bueno, respecto a los portales, los están viendo ahí. Los están viendo tal y como los podrían ver desde su tablet, desde su móvil, desde un ordenador. Es decir, el que les mira de frente es el portal de Gobierno Abierto, es ese espacio de interacción con la ciudadanía, en donde te damos acceso a los portales, pero además puedes encontrar información formativa, pues vídeos, hemos hecho muchos vídeos para que la gente pueda entender lo que es esto de cómo poder participar, cómo poder hacer una solicitud de acceso a la información pública. Estamos en esa fase, pero bueno, forma parte de todo esto, ¿no? de los portales. Bien, también hemos puesto en marcha, como les digo, el portal de participación ciudadana, que es el que ven en tonos más naranjas, el de datos abiertos, que es el azul y amarillo, y el primero que ven allí es el nuevo portal de transparencia, que también lo simplificamos e hicimos una imagen mucho más sencilla. El portal de transparencia, como les digo, esto está un poco... Vale. El portal de transparencia, el nuevo que hicimos, pues tiene principales novedades. Tiene una imagen renovada, mucho más accesible, más usable. Usable significa, por si no lo saben, que desde un móvil puedes entrar y no es aquello que te lleva a una web, que tienes que mirar para arriba, te pierdes, sino que directamente estás en la página como se está viendo aquí. Apertura de la información de las agendas de la transparencia, es decir, creamos una guía para cómo abrir las agendas de los altos cargos, no solamente de los miembros del Consejo de Gobierno, también los de los viceconsejeros y viceconsejeras del Gobierno de Canarias, y ahora mismo estamos desarrollando unos evolutivos para que las agendas de los directores y las directoras generales también se publiquen en el portal de transparencia. Avance hacia la transparencia comunicada, con la incorporación de importantes buscadores. Esto fue posible en la época del COVID, por cierto, que hacía tantísima falta. Mejora del registro de solicitudes de acceso a la información pública. Estamos trabajando con unos evolutivos también para que cada vez sea más sencillo poder registrar estas solicitudes. Y el organigrama, que es un ejemplo de buenas prácticas que también nos han felicitado desde otras comunidades autónomas. El organigrama tiene una serie de peculiaridades que merecen la pena que también los comente. Primero, los currículum, no solamente nos limitamos a publicar los currículum de los altos cargos, sino que además de los eventuales. Es decir, a quien se está contratando en calidad de asesor, pues ahí encuentran sus currículum y sus retribuciones. También la agenda de los integrantes del Consejo de Gobierno, ya les decía, junto a otras personas. Información referente al sector público institucional del Gobierno, organizada por tipos, porque también es un tema de la organización, es decir, de cómo encuentras la información. Es muy importante saber organizar la información para que el usuario o la usuaria no se te pierda, ¿no? Y toda esta información pues, se actualiza constantemente. Nosotros intentamos tener cierta cadencia dentro de las limitaciones que tenemos en cuanto a recursos humanos, pero tenemos una planificación a la hora de subir toda la información y damos también fichas de los altos cargos en formatos editables, ¿no? Por tanto, pues bueno, la publicación además, otra de las novedades que incorporamos fue que vinculamos el de transparencia al de datos abiertos, de manera que toda la información, por ejemplo, el portal de noticias está abierto en datos abiertos para que puedan ahí consultarlo y descargarlo los reutilizadores de la información. Bien, en esta diapositiva pues pueden ver un poco cómo ha sido la evolución de las visitas. No tengo los datos del año 2022 porque estamos todavía en noviembre, pero vemos cómo hay una evolución clara en el número de visitantes. Cada vez entran más, va poco a poco. Pero bueno, va. Con lo cual, yo me conformo y seguimos trabajando para que cada vez entren más personas al portal de transparencia. Y en la evolución que nos da el comisionado de transparencia, pues decirles que, bueno, que en los años ha sido evidente el incremento, cada vez más nota, porque era lo lógico, porque es que cuanto más avanzas y cuanto más inviertes, obviamente lo absurdo sería descender en transparencia. La transparencia se tiene que tender a crecer, nunca a disminuir. Por tanto, en el año 2020 alcanzamos el 9,65 y la nota que salga ahora será la correspondiente al 2021. Respecto al nuevo portal de datos abiertos, reitero, lo hicimos gracias a esa federación importantísima, sobre todo con el ISTAC, que era el mayor proveedor de datos abiertos, y con el SITCAN. Ya tiene más de 7.600 conjuntos de datos, 14 organizaciones están presentes, es más accesible, más usable, tiene un importante número de información, tiene un buscador muy importante. También hemos destinado un espacio COVID
para tener el acceso, también lo hicimos en el portal de transparencia, en plena COVID hicimos un vínculo directo con el cuadro de mandos de COVID-19 y también después con el volcán, con la información del volcán. Y bueno, de este portal decir que, bueno, que solo nos ha dado satisfacciones, los reutilizadores nos comunican pues, que están usándolo y estamos, creo que, contribuyendo de verdad a que se puedan hacer importantes estudios y avances para el desarrollo económico y social gracias a los datos. Y bueno, el premio CEDIE que les decía. Me detengo ya para ir terminando en el portal de participación ciudadana, porque como saben también la participación ciudadana viene recogida en los principios rectores de nuestro Estatuto de Autonomía, ¿verdad? La participación ciudadana, uno de los principales retos, si seguimos con el tema de los retos, es siempre avanzar hacia una participación que sea más efectiva y más real. Las encuestas que dicen que la ciudadanía está descontenta, consideran que son convidados de piedra a la administración y que no se les permite participar. Nosotros estamos haciendo lo imposible por demostrarles que esto no es así, pero bueno, es cierto que la participación en el ámbito local es siempre mucho más concreta, es decir, tú como alcalde puedes decir, vamos a ver qué hacemos con esta plaza, y eso es algo muy concreto. Quizás en el Gobierno de Canarias se les antoja que es un poquito más abstracto y además, como abarca a tal amplia cantidad de gente, pues los talleres presenciales que pudiésemos hacer, pues siempre se nos van a quedar mínimos, ¿no? Pero bueno, en cuanto al portal, el modelo de gestión pública, por cierto, que nos proponen hoy en día los expertos como Kim Brugué, nos habla de que tenemos que avanzar, ya lo decía al principio, hacia una democracia de verdad, hacia una administración pública cada vez más deliberativa. Tenemos que ser capaces de sentar a la ciudadanía, discutir sobre lo que quieren cambiar o sobre lo que quieren mejorar y después ponerlos a ejecutar propuestas para ese cambio. La participación, pues, ¿qué significa? Pues significa cambiar de la antigua forma de actuar, en donde toda la responsabilidad en el diseño y en la toma de decisiones recaía en los decisores políticos, y situar ya de una vez a la ciudadanía en el centro del tapete para que tenga voz y tenga voto en este sentido y pueda aportar con sus opiniones, ¿no? Sabemos que, además, el colectivo tiene un caudal importantísimo de inteligencia. La inteligencia colectiva es lo más grande que nos podemos encontrar si salimos ahora a la calle. Nosotros aquí estamos entre cuatro paredes y tenemos un concepto, pero cuando salimos allá afuera tenemos otra realidad bien distinta y no nos debemos alejar de ella. Por tanto, recoger todo ese caudal positivo de aportación es fundamental en participación ciudadana. La visión participativa de la gestión pública es algo opcional. Se puede decidir si quieres o no ser participativo. Hay gestores políticos que no les gusta la participación ciudadana y esto hay que decirlo. Entonces, bueno, es una obligación, viene recogida, legislada, pero realmente la realidad nos dice que es una opción. Entonces, bueno, planteémonos si queremos hacer modos aperturistas de política o si queremos volver a esa administración cerrada en donde la información solo la manejemos unos pocos. Bien, como les decía, teníamos que hacer ese portal, lo hicimos, ahí tienen. Recoge no solamente el poder proponer iniciativas, que la gente envíe sus opiniones, sino que además hacemos foros, debates y hemos incorporado esa posibilidad, ¿no?, de poder hacer encuestas también, y a veces los departamentos simplemente quieren consultar a la ciudadanía sobre una estrategia de tipo, por ejemplo, de transición ecológica, se me ocurre, pues la gente puede enviar opiniones y eso es muy interesante para el gestor político, tener ese caudal de aportaciones. Bien, incorpora un buscador muy sencillo, de fácil uso, no requiere una validación complicada. La gente se te queja también, esto en la parte más de la modernización también se habla, ¿no? La gente se te queja de lo complicado que es poderte validar. Nuestro portal tiene una precisión tecnológica y una conexión directa a través de un aplicativo que se llama Forma, que permite la identificación al instante de si esa persona es o no es residente en Canarias. Hemos evolucionado bastante con el portal de participación ciudadana, todavía nos queda mucho por hacer, pero en realidad me quedo con el hecho de que puedes buscar las iniciativas por muchas vías también, por tema, por departamento, por un histórico, etcétera. Pues bien, esto al respecto de la participación ciudadana, aquí tienen una serie de datos que demuestran que muy poco a poco, pero bien, a paso seguro y firme hemos ido incrementando el número de procesos participativos que se venían haciendo, ¿no? En este caso son los normativos, no hablo ya de esas encuestas ni nada, solo los procesos normativos en el 19-21, en el 20-60, en el 21-90 y ya vamos por 156. Por tanto, yo creo que se aprecia un crecimiento exponencial de la participación ciudadana según estas cifras, ¿no?
Las aportaciones, todas aquellas ideas, cada vez que envían una respuesta, es la segunda columna. ¿Vale? Esas son las aportaciones. Observarán que en el 21 hubo un gran movimiento participativo en una serie de iniciativas que lanzaron desde, creo que fue de Transición Ecológica y desde Derechos Sociales, no sé si la Ley de Juventud, creo que fue la Ley de Juventud. Pero bueno, en el 22 no va mal, tenemos 4.382 aportaciones. Y bien, ¿qué hicimos también nos queda sobre todo avanzar en llegar? No llegamos. Yo estoy aquí explicándoles esto, parece maravilloso, pero no lo es. No llegamos, la gente sigue sin saber lo que es la participación o que puede participar o que tiene que exigir su derecho a saber, ¿no? A la hora de acceder a la información pública. Entonces tenemos que seguir trabajando en esta línea. Participamos en numerosas jornadas sobre gobierno abierto y las organizamos también. Hacemos jornadas de gobierno abierto, de participación ciudadana. Hemos publicado en la Revista Española de Transparencia. Hacemos participaciones en congresos internacionales, como decía antes la directora, en el Foro de Alemania, en el Congreso Internacional de Transparencia en Alicante, en el CLAD 21. Hemos creado un mapa de datos abiertos del asociacionismo, hemos cruzado todas las bases de datos que existían de los registros de asociaciones, las hemos comparado con el registro de asociaciones de Canarias y hemos diseñado un mapa por lo cual podemos situar perfectamente qué municipios de Canarias tienen una tendencia más asociativa que otras, de cuáles son los fines a los que se dedican esas asociaciones, etcétera. Hemos hecho también recientemente talleres de participación ciudadana para que la gente interiorice la cultura de la sostenibilidad y la lleve a sus fines. ¿Cómo puedo yo, desde mi pequeño ámbito del barrio, de mi ámbito de actuación en la asociación, cómo puedo colaborar con la agenda, ¿no? Es decir, ya no colaborar con la gente, sino ser más sostenible, ¿no? Y también pues, hemos sacado un contrato este año para que nos hagan comunicación en gobierno abierto muy sencilla, para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Aquí les dejo una serie de imágenes que muestran un poco todas estas actividades. Esta es la firma del convenio con el consejero, detrás hay un presidente del Cabildo del Hierro, creo que es. Tenemos la presentación del portal del Gobierno Abierto con el presidente del Gobierno, tenemos también la firma para que vean más o menos todo lo que supuso la red, todo lo que implicó. También pues aquí tenemos un conjunto de ciudadanía participando recientemente en un taller en La Laguna que hicimos sobre los ODS. Y esta es la línea en la que hemos trabajado para hacer Gobierno Abierto, porque como les decía, el Gobierno Abierto no solamente es decir que lo vas a hacer, sino que es que lo tienes que hacer, porque se tiene que medir y se tiene que cuantificar, no hay más. Bien, esto es, como les decía, ese contrato de comunicación, esto es el sistema carrusel que en las redes sociales pues te vas pasando y te van dando esa información para que sepas lo que es la transparencia, lo que es la participación, etcétera, ¿no? Por tanto, creo que un poco enlazando con el motivo del propósito de esta jornada, realmente era un reto y era un desafío, por supuesto que sí, poner una estrategia de gobierno abierto en Canarias. Creemos que la estamos desarrollando, tenemos mucho que mejorar, queremos seguir haciéndolo y nos queda mucho por delante, por supuesto. Pero bueno, lo que queremos con todo, ¿qué es? Pues mejorar la calidad democrática en esta sociedad y avanzar hacia una verdadera cultura sostenible de la administración pública. Y bueno, finalmente les dije que les iba a desvelar la frase, cómo realmente acababa ese famoso discurso tan concreto y tan cercano y tan abierto a la ciudadanía. Y obviamente lo que dijo es que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparecerá jamás de la faz de la tierra. Creamos, por favor, en esta máxima en estos días tan complejos que vivimos. Muchas gracias. Bien, gracias, directora. Yo he tomado nota de 2 o 3 ideas y ahora si quieren y tienen alguna pregunta, alguna intervención, pues abrimos un turno de intervenciones. Que, hablando también del 40 aniversario, hace 40 años del nacimiento del Estatuto, y yo creo que hace 40 años, pues quizás esto era impensable. Hoy todas las instituciones nos medimos con una nota en cuanto a transparencia. Y hoy tenemos acceso a datos y con datos... Y con datos podemos medir lo que hacemos o lo que no hacemos. Pero yo que vengo de un ayuntamiento, siempre digo que, bueno, todo el avance tecnológico al que hoy tenemos acceso y las instituciones hoy son más transparentes, hay una parte que a veces se nos olvida y descuidamos, y antes lo ha dicho la directora. Bueno, no llegamos.
todavía sigue existiendo una brecha o una separación entre cómo conectamos con la ciudadanía, cómo hacemos que esas personas de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, se acerquen a un ayuntamiento, a un cabildo, a un gobierno de Canarias y quieran y puedan participar. Y yo creo que nunca hay que descuidar lo humano. Ahora tenemos mucha accesibilidad para los trámites, que antes, hace 40 años, era impensable, pero no sé, seguro que recordarán una campaña de una persona mayor a nivel nacional con la ministra Calviño que decía, bueno, yo soy mayor, no soy tonto. Quiero decir con ello que de 40 años para acá ha sido un avance impensable, lo decía también ayer el consejero de Administraciones Públicas, incluso Jerónimo Saavedra, cuando empezaron, ¿no?, la construcción del edificio y además somos una democracia joven. Pero yo creo que en este sentido nunca hay que descuidar lo humano y cuando viene una persona a un ayuntamiento, a un trámite o incluso desde su casa, te das cuenta que hay personas que sí han conseguido tener, digamos, ese avance no solo mental, sino formativo, lo he recalcado antes con la formación del instituto, pero no debemos descuidar lo humano. Y lanzo esta reflexión, a mí no me gustaría llegar un día a un ayuntamiento o cualquier otra administración encontrarnos con un robot, ¿no? Se está hablando también de la inteligencia artificial, que es parte del futuro de las administraciones públicas. Entonces, reconociendo el trabajo enorme que ha hecho la Dirección General, que yo creo que ese es el camino y ese es el avance y ese es el que tenemos que tomar, sí el factor humano. Y yo lo recalco mucho en el instituto. Las personas al final tienen que estar en el centro, no solo los empleados públicos, a los que creo que debemos cuidar y sensibilizar, sino a los que nos debemos, que yo siempre digo que son los que nos quitan y nos ponen cada vez que viene una legislatura. Incluso dentro del desarrollo de la legislatura, en esos procesos participativos que decía la directora. No es una reflexión que lanzo y que yo creo que es importante no descuidarlo, sobre todo también la parte que tenemos como responsables públicos.